Pues a nombre de Casa de Estudios Jurídicos y Contables, les doy la más cordial bienvenida a nuestra cuarta emisión de este programa. El día de hoy contamos con una invitada bastante especial, la doctora Alejandra Zamorano García. Es egresada en licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una maestría en juicios orales y sistema acusatorio impartido por el Instituto Jurídico Forense del Sureste, Campus Pachuca, y tiene el doctorado en Derecho por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Lleva más de 15 años en el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Hidalgo, desempeñándose hoy en día como subdirectora de capacitación y profesionalización. También ha desempeñado diversos cargos como coordinadora de auxiliares, subdirectora de control y supervisión del defensor público, en donde como defensor público se encontró adscrita en el área de Procuraduría General de Justicia, asesorías, juzgados penales, juzgado civil, juzgado de ejecución de sanciones y juzgados de oralidad. Cabe resaltar que fue la primera defensora pública en desarrollar en el estado de Hidalgo una audiencia ante los juzgados de oralidad cuando inició la implementación en 2014. Ha impartido diversos cursos en las entidades federativas de Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelia, Guerrero e Hidalgo, dirigido a defensores públicos, ministerios públicos, jueces, abogados particulares y en formación, catedrática en la Escuela Libre de Derecho, sede Hidalgo, así como diversas instituciones más. Bienvenida, doctora, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Francisco. Agradezco muchísimo la invitación que me has. Son las medidas cautelares. El desarrollo de esta plática va a consistir en, primeramente, en identificar qué son las medidas cautelares, donde tenemos la fundamentación, cómo proceden, qué tenemos que verificar nosotros como litigantes para poder solicitar la imposición de una medida cautelar si nos desempeñamos como agentes del Ministerio Público, cómo podemos coadyuvar a la gente del Ministerio Público si somos asesores jurídicos y evidentemente un papel súper importante el cómo podemos oponernos a la petición de una medida cautelar si somos un órgano de defensa. Yo agradezco muchísimo a todos los usuarios que se conectan en estas plataformas para tener estas pláticas de relevancia. Y trataremos de aprovechar esta pequeña hora que tenemos para un tema tan grande, tan amplio y que evidentemente no podremos ser tan específicos como nosotros quisiéramos. Pero vamos a empezar por decir qué son las medidas cautelares, qué debemos entender por estas medidas cautelares. Y nosotros debemos de entender que estas medidas cautelares son estas restricciones que nos van a poner de manera personal o patrimonial. ¿Y quién nos las va a imponer? El juez de control, que es el que representa al Tribunal Superior de Justicia. Nosotros sabemos que existe la procuración y la impartición de justicia y que los operadores jurídicos vamos a procurar esta justicia, pues evidentemente somos agentes del Ministerio Público, órgano de defensa y la asesoría jurídica. Por lo tanto, los argumentos que nosotros vertamos en las audiencias son de suma importancia y debemos de partir de que el éxito de una audiencia implica preparación, preparación y más preparación. Hoy en día se exige demasiado al operador jurídico que se presenta a hacer argumentos en una audiencia. Por lo tanto, decíamos que estas medidas cautelares son estas restricciones que se nos hacen de manera personal y patrimonial, que esa solicitud de la gente del Ministerio Público y que el juez va a ponderar los argumentos y va a decidir si son viables o no son viables estas medidas cautelares. ¿Dónde podemos nosotros ir ubicando el fundamento de estas medidas cautelares? Ustedes lo van a tener en el artículo 19 constitucional, van a tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, van a tener Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, van a tener el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es una gama que les va a permitir a ustedes tener fundamentos sólidos para poder solicitar o contravenir
alguna solicitud de medida cautelar. Esto independientemente de que utilicen o no alguna tesis o alguna jurisprudencia, dependiendo de la hipótesis fáctica que se esté utilizando. Una vez que nosotros determinamos que las medidas cautelares son estas restricciones, vamos a empezar por analizar lo que nos establece nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En su primer párrafo, el Código Nacional de Procedimientos Penales nos hace una referencia a las necesidades de cautela. Estas necesidades de cautela no pierdan de vista que es la situación exclusiva, determinante y necesaria para que se pueda imponer una medida cautelar. ¿Qué establece nuestro artículo 153? Las reglas generales de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que nos establece? Primeramente nos establece que esta medida cautelar va a ser ¿para qué? Para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Ojo, esta tiene relación con el artículo 168 de este mismo ordenamiento, Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo, les habla para garantizar la seguridad de la víctima, del ofendido o del testigo, que va a tener relación con el artículo 170 del mismo ordenamiento. Y por último, nos habla de evitar la obstaculización del procedimiento. Estas tres hipótesis que nos está manejando, lo de asegurar la presencia del imputado, garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstaculización, son las necesidades de cautela. Es decir, para que se pueda imponer por el juzgador una medida cautelar, forzosamente la parte que le está solicitando, que en este caso sería el agente del Ministerio Público, debe de justificar la necesidad de cautela, es decir, que hay un riesgo procesal. Las medidas cautelares son para riesgos procesales. ¿Cuándo se actualiza un riesgo procesal? Por esto que acabamos de visualizar que les establece su artículo 153. ¿Qué implica? Que nosotros no debemos de confundir a una medida cautelar con una providencia precautoria o con una medida de protección. Recuerden que la providencia precautoria implica solamente el garantizar que el pago de una reparación del daño pueda ser factible y que una medida de protección es cuando el imputado es una amenaza o es un riesgo hacia la víctima y que son de manera fáctica, instantánea, inmediata, en donde la gente del Ministerio Público puede hacer uso de estas medidas de protección. Una vez que diferenciamos a las medidas cautelares de las medidas de protección y de una providencia precautoria, nosotros debemos de saber cuándo procede una medida cautelar. Ustedes van a ubicarse en una estructura del sistema de justicia penal que tienen en su artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde tienen una metodología de actos procesales que se desarrollan. Cuando nosotros visualizamos la etapa de investigación, que es la primera, en su segunda fase, que se llama una fase complementaria, visualizamos que los actos procesales que se desarrollan o que a veces malamente decimos son audiencias, tenemos el control de detención, formulación de imputación, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo de cierre de investigación. En estos 5 aspectos nosotros ubicamos el tema de las medidas cautelares. ¿Y cuándo procede entonces una medida cautelar? Primeramente nosotros vamos a visualizar que el código nos establece en su artículo 154 que la procedencia será después de formulada la imputación, ¿no? Y cuando el imputado se acoge a este término constitucional, ya sea a las 72 o las 144 horas, pues vamos a visualizar que van a ser antes de la vinculación a proceso. Por lo tanto, después de que se ha formulado la imputación y se ha vinculado a proceso a el imputado, que este imputado es aquella persona a quien el agente del Ministerio Público le imputa o le reprocha un acto que la ley señala como delito, y entonces el juez le va a dar la oportunidad al agente del Ministerio Público para que se pronuncie respecto de la solicitud de la medida cautelar, para que posteriormente le dé el uso de la voz, evidentemente, a el asesor jurídico que representa los intereses de la víctima y pueda pronunciarse en favor de lo que establece el agente del Ministerio Público o hacer alguna corrección.
Recuerden que el asesor jurídico y el órgano de defensa desarrollan tres funciones importantes, las cuales son orientar, informar y patrocinar a aquellos que están solicitando nuestros servicios. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos la solicitud de la gente del Ministerio Público, pues evidentemente eso va a ser una situación de ponderación para el órgano jurisdiccional, es decir, vamos a visualizar que sean pertinentes, que sean idóneas, que sea con una temporalidad específica, que ninguna otra medida cautelar evite la realización de estos riesgos procesales. Cuando ustedes empiezan a analizar estos aspectos de, caray, voy a tener que hacer una solicitud para la imposición de la medida cautelar, recuerden que nosotros como operadores jurídicos tenemos que fundar y motivar. Y una manera lógica jurídica para que nosotros podamos hacer un pronunciamiento lleva una metodología. La recomendación que su servidora les hace es utilizar algo que llamamos pirámide argumentativa, en donde si ustedes hacen este checklist de estos 5 puntos que voy a mencionar, sabremos que tenemos un buen análisis de lo que vamos a pedir y tenemos un 99.9% de posibilidades que nos concedan lo que estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque estos 5 pasos que les estoy mencionando revisten primeramente en una solicitud concreta que no divaga, que no es ambigua y que es precisa. Punto número 2, debe de existir un fundamento. Para este tema de las medidas cautelares hemos visualizado que tenemos Constitución, que tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, hemos visualizado que tenemos la Convención Americana tenemos también la Constitución, tenemos Código Nacional, tenemos jurisprudencias, tenemos tesis, es decir, tenemos una gama muy rica para poder fundamentar la petición o contraposición de la solicitud de una medida cautelar. La tercera parte que tendría que ver en esta pirámide argumentativa sería el desglosarle, el informarle, el narrarle, el platicarle al órgano jurisdiccional cómo se está dando el hecho. Y esto es la correlación de la necesidad de cautela con el factor de riesgo. Y ahorita me voy a pronunciar de esto, pero vamos haciendo como esta introducción para que nosotros lo podamos hacer. Y el punto número 4, que es súper determinante, importantísimo y que no puede faltar, es un dato de prueba. Un dato de prueba que es objetivo, que es pertinente, que emana de la carpeta de investigación o emana de la investigación que ustedes hicieron para que proceda esta coadyuvancia de la necesidad de cautela del factor de riesgo y de decir, su señoría, tengo aquí el dato de prueba que comprueban esta audiencia que es pertinente la solicitud que yo estoy haciendo. ¿Me explico? Y por último, vamos a tener una reiteración de la solicitud que vamos a hacer. En primera instancia, podemos establecer que mi solicitud sería, su señoría, solicito se imponga la medida cautelar, si es que solamente voy a pedir una, o puedo establecer, su señoría, solicito se imponga la conjugación de medidas cautelares. ¿Por qué hablamos de una conjugación de medidas cautelares? Porque si ustedes observan en su artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, les va a establecer un listado que va del primero al 14 o del punto primero al punto 14, que les habla de los tipos de medidas cautelares. Y si ustedes van analizando desde la fracción primera hasta la fracción 14, la fracción primera es la menos lesiva, la de mínima intervención, es decir, va a ir aumentando la lesividad, va a ir aumentando el grado de restricción que nos van a poner a nosotros hasta llegar evidentemente a la que sería la regla de excepción, ¿no? Que sería la última ratio, la que nadie quisiera que se impusiera, que es la prisión preventiva. Por lo tanto, el hecho de que nos impongan a nosotros una medida cautelar, primeramente no es un reconocimiento de culpabilidad, ¿no? O tampoco se debe de establecer como una sanción penal anticipada. Recordemos, las medidas cautelares, y en esto voy a ser muy repetitiva, solamente y exclusivamente se ponen o imponen por el órgano jurisdiccional por riesgos procesales.
Riesgos procesales que nosotros visualizamos en nuestro primer párrafo del artículo 153 que nos habló de las reglas generales y que visualizamos en correlación con el 168, 169 y 170 de nuestro propio ordenamiento. ¿Qué podemos utilizar nosotros para determinar esta proporcionalidad? ¿Cómo saber si es proporcional o no una medida cautelar? Primeramente tenemos que visualizar que podemos tomar en consideración este análisis de evaluación de riesgo. ¿Cuál es este análisis de evaluación de riesgo? Pues aquel que emana del personal especializado, que es imparcial, que es neutro, que es objetivo y que nos da el personal de la unidad de medidas cautelares, con el que ustedes van a trabajar muy de la mano para verificar el cumplimiento, el avance y la finalización de esta medida cautelar y que nosotros vamos a analizar que deberá de justificarse las razones de esta medida cautelar impuesta y que sea pues la menos lesiva para nuestro imputado. Esta imposición de las medidas cautelares ustedes van a visualizar que, como lo hemos dicho desde el principio, emana de estos argumentos que hacen los que procuramos la impartición de justicia, que somos los operadores, en donde evidentemente la gente del Ministerio Público va a solicitar una o la conjugación de medidas cautelares o determinará solicitar una prisión preventiva oficiosa. Recuerden que para las prisiones tenemos prisión preventiva oficiosa y tenemos una prisión preventiva justificada. Justificada porque aunque el delito no se encuentre dentro del catálogo 19 o del 167 que establece nuestro Código Nacional, nosotros podemos justificar esta necesidad de cautela. Es decir, su señoría, hay un riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia. Su señoría, es que el imputado es un riesgo para la obstaculización del procedimiento, ¿no? Él puede obstaculizar el procedimiento. Y tercera, podemos visualizar que puede haber una afectación de la víctima o de algún testigo dentro de este procedimiento ordinario que ustedes lo tienen en el 211. Cuando el juez de control va a imponer una de las medidas cautelares que nosotros hemos visualizado en nuestro artículo 155, evidentemente se va a pronunciar de los argumentos tanto de la Fiscalía como del órgano de defensa. Y él tiene la posibilidad, dependiendo de las solicitudes, de combinarlas estableciendo lo que sea más adecuado al caso, ¿no? Puede imponer una diversa a la solicitada, siempre, escuchemos bien, siempre que no sea más grave que la que está solicitando el agente del Ministerio Público, ¿no? Visualicemos, si puede el juez, puede ponernos alguna otra que sea menos lesiva o de mínima intervención. No puede ser más grave de la que está solicitando el agente del Ministerio Público. Nosotros visualizamos que quien solicita la medida cautelar exclusiva de prisión preventiva es el agente del Ministerio Público. Y esta que ustedes tienen en su 155, en la fracción 14, esta no puede combinarse con otras medidas cautelares. Es decir, del 1 al 14 nosotros vamos a verificar que no puede combinarse. ¿Por qué? Porque es la más lesiva, es la de máxima intervención, es la que le genera mayores problemas a nuestro asesorado, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver una excepción a esta regla que nosotros estamos visualizando. La fracción tercera y la cuarta de nuestro artículo 155 es la única que va a poder conjugarse con la prisión. ¿Por qué? Porque el embargo de bienes y la inmovilización de cuentas también es considerada como una providencia precautoria, en donde lo que radica o la finalidad de ella no es tanto el riesgo procesal, sino poder garantizar la reparación del daño cuando finalice el procedimiento y siempre y cuando se determine que el imputado pues resulta ser el responsable, ¿no? Porque recordemos que al inicio todos tenemos esto de la presunción de inocencia y hasta que no recaiga pues una sentencia no podemos establecer que somos personas culpables. Por lo tanto, tenemos esta excepción, el salvo, ¿no? Salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas o valores que se encuentren en el sistema financiero, son los que son permisibles para conjugar. Por lo tanto, el juez de control está autorizado a aplicar estas medidas cautelares sin que se tome en cuenta el objeto, la finalidad de las mismas, ¿no? Y visualizamos esto en recapitulación. Nosotros tenemos para la imposición de la medida cautelar riesgos procesales.
Riesgos procesales que consisten en la sustracción del imputado a la justicia, obstaculización del procedimiento y la afectación para la víctima, el testigo. ¿Qué visualizamos? Que nosotros tenemos un catálogo de una fracción primera hasta la fracción 14, que estas 14 fracciones pueden conjugarse, es decir, yo puedo establecer, su señoría se solicita que se imponga una conjugación de medidas cautelares en contra de Alejandra Zamorano García, las cuales su señoría, con fundamento en el artículo 155, en correlación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 153 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consideramos que son las pertinentes, las idóneas y las necesarias para evitar la necesidad de cautela consistente en la sustracción de la acción de la justicia del imputado establecida en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La conjugación que se propone por esta representación social sería la ubicada en la fracción primera, que consiste en la presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que usted designe, la exhibición de una garantía económica, que si bien el monto consiste en 35,000 pesos, la exhibición de la garantía consideramos que con 5,000 pesos es suficiente porque es para un riesgo procesal. Y la última, su señoría, sería la prohibición de convivir o acercarse o comunicarse con las personas que tienen relación en este caso. Evidentemente no damos nombres ni direcciones por reserva de identidad de las personas, pero los operadores jurídicos las conocemos. Esta última que se está proponiendo es la fracción octava. Y vean cómo yo ya llevo una solicitud, ya llevo un fundamento y estoy empezando a desarrollar el hecho. Es decir, le estoy diciendo que estas tres medidas o esta conjugación de medidas cautelares que yo estoy proponiendo es la idónea, es la pertinente, es la necesaria para evitar el riesgo procesal que yo estoy ubicando en el artículo 169 de mi Código Nacional de Procedimientos Penales. Evidentemente, cuando nosotros visualizamos esto de las medidas cautelares, voy a tener que justificar este 169 del cual les estoy hablando. Y este 169 del que nosotros estamos hablando, pues nos va a establecer la sustracción. ¿Cómo puedo visualizar esta sustracción de la acción de la justicia? Pues nosotros visualizamos, es el 168, corrijo, porque 168, 169 y 170. Es el 168 del peligro de la sustracción del imputado. Cuando ustedes observan, nosotros tenemos 5 parámetros que son los factores de riesgo. Es decir, cuando ustedes leen el título, artículo 168, peligro de sustracción del imputado, esa frase, ese renglón implica la necesidad de cautela. Es el riesgo procesal que se está actualizando por el cual estamos solicitando la imposición de la medida cautelar. Pero no basta con decir, Alejandra se puede sustraer del procedimiento. Y me van a decir, ajá, ¿y cómo puedes estar tan segura de esto? Ah, pues entonces tenemos que analizar las 5 fracciones que contempla este 168 y que de la primera a la quinta consisten en los factores de riesgo, es decir, lo que le da vida a este peligro de sustracción. Y ustedes van a visualizar estas 2 primeras fracciones que tienen que ver con el riesgo procesal, que son evidentemente el arraigo, y que dice, pues el arraigo es específicamente el lugar donde debe de ser juzgado, ¿no? Que nosotros visualicemos que tiene un arraigo, que tiene raíces en el lugar en donde van a juzgarlo. Y pues obvio, tenemos que visualizar el máximo de la pena que en el caso pudiera llegar a imponerse. Si nosotros hablamos de un delito que fuera el homicidio o que fuera un secuestro o que fuera una violación, pues las penas que están en juego en estos procedimientos pues son bastante altas, ¿no? Y que si nosotros preguntamos a 10 personas, de 10 nos dirán, no, pues ni loco, regreso al procedimiento, ¿no? Yo hay que me agarre la autoridad. Eso es lo que visualiza el órgano jurisdiccional, este riesgo de sustracción, el voto de confianza que le da para que esté dentro de nuestro procedimiento. Sin embargo, de la fracción primera y la segunda que tienen que ver con el arraigo y el máximo de la pena, ya hay pronunciamiento de la Corte. ¿Cuál es este pronunciamiento de la Corte? Se establece que nosotros tenemos una presunción de inocencia desde inicio, ¿no? De nuestro debido proceso. Si yo no soy de Pachuca, si yo soy de Monterrey,
pero en Monterrey tengo toda mi familia y trabajo, es más, llevo 45 años viviendo ahí, es mi mismo trabajo en el que yo he estado. Será menester que porque no tengo radicación aquí en Pachuca, sea una base para poder imponer una medida cautelar. La Suprema Corte establece que no. La Corte establece a través de una tesis que se establece en la 2020-989, que es para lo del arraigo, y la 2018-459 para el máximo de la pena, que no es un factor determinante para la imposición de una medida cautelar de mayor lesividad, mayor gravosa o de un sustento del agente del Ministerio Público. Es decir, que esta fracción primera y la segunda no son base determinante para poder establecer, bueno, como no tiene arraigo aquí en Pachuca, te solicito una prisión preventiva justificada, ¿no? Su señoría, como no tiene arraigo, pongamos de la prisión, porque es evidente que él no se va a quedar aquí en Pachuca y que se nos puede ir para Monterrey. Y su señoría, si tomamos en cuenta que estamos en un delito de violación, pues mucho más, va a correr hacia Monterrey. Eso no puede suceder. Por eso tenemos estas disposiciones de la Corte que repito, que son la 2020-989 y 2018-459. Cuando nosotros empezamos a analizar esto de este riesgo procesal, evidentemente tenemos tres fracciones restantes. Y la tercera sí es importante y es como tomada muy en cuenta por el órgano jurisdiccional al momento de la ponderación, porque establece el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido, ¿no? Durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que, ¿qué nos va a indicar? Su voluntad de someterse o no a la persecución penal. No es lo mismo que yo hable y diga a su señoría, desde el momento que detuvieron a Alejandra Zamorano, ella estuvo dispuesta a ir con los agentes de investigación, ella manifestó que lo que quería era aclarar la situación porque había una confusión, que ella no había sido la probable partícipe en el hecho delictivo o en el hecho que la ley señala como delito. A que yo les diga que el imputado al que yo estoy representando, desde el momento que lo agarraron, dijo, hijos de su tal por cual, no saben con quién se están metiendo y en el momento que pueda me les voy a ir y demás. Es decir, nos está diciendo el comportamiento tanto posterior al hecho como en algunos otros momentos que se está desprendiendo. Pero ojo, este comportamiento del imputado, vamos a visualizar que no basta con que yo diga, su señoría, el comportamiento de Alejandra Zamorano García es evasivo a la justicia. ¿Qué dijimos que tiene que tener esta pirámide argumentativa? Si le estoy desglosando el hecho, que es el número 3, debo de tener el número 4, que es el dato de prueba que va a justificar este comportamiento. Si yo digo, su señoría Alejandra Zamorano siempre fue pasiva, respetuosa, quiso participar en el procedimiento, etcétera, etcétera, debe de salir de algún dato de prueba objetivo que obre en la carpeta de investigación o que ustedes hayan investigado, donde se advierta, pues mire, tenemos el informe policial homologado de fecha 7 de mayo del 2022, en donde se advierte que los agentes aprensores establecen que Alejandra no puso resistencia, que les estableció y les preguntó cómo podía aclarar el hecho, que lo que quería era estar ante el juez para hacer algunas manifestaciones. Entonces tengo un dato de prueba creíble que está en carpeta de investigación, que quedó un registro como lo establece la normatividad, en donde quedaron firmas, fechas, extractos medulares, las autoridades que participaron. Porque si yo solamente establezco que el comportamiento del imputado, en este caso de Alejandra, es contrario a una permanencia en el proceso, pues será solamente un argumento subjetivo, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la inobservancia de alguna medida cautelar previamente impuesta que tiene su fracción cuarta. Cuando nosotros visualizamos esto, debe de estar en carpeta de investigación de, mira, le mandamos una citación, le mandamos una comparecencia y pues evidentemente ella no compareció al procedimiento. Y más aún, viene aquí porque se materializó una orden de aprehensión. Pero no solo eso, ella en otro proceso ya le habían impuesto una medida cautelar y los supervisores de la unidad de medidas cautelares establecen que no la cumplió. Y tenemos el oficio fulanito de tal, ¿no? Acuérdense que cuando vamos a identificar un documento tenemos que decir la fecha, tenemos que decir si tiene un número de registro o de identificación, quién lo suscribe, quién lo firmó y en lo medular que nos está estableciendo.
Y por último, visualizamos este desacato de las citaciones para los actos procesales. Estos que le hubieran realizado las autoridades investigadoras, que va de la mano con lo que les acabo de decir. Una citación, una comparecencia en la que el imputado no acudió ante la autoridad. Evidentemente pierde el voto de confianza que el juzgador le está dando. Y entonces nosotros podemos establecer estos riesgos procesales en donde visualizamos 168, la literalidad que les establece. Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado es la necesidad de cautela, es el riesgo procesal que se actualiza. Fracción de la 1 a la 5, con excepción de la 1 y 2, que no son base determinante para la imposición, son los factores de riesgo para la imposición. Lo que tendrá que acreditar el agente del Ministerio Público y el asesor jurídico en su momento. Si no está garantizado con un dato de prueba pertinente, objetivo, no puede tomarse en consideración por el juez para una imposición de la medida cautelar. El artículo 169 les habla del segundo riesgo procesal que tiene que ver con el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. Si ustedes visualizan esto, es el título, artículo 169, peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, es la segunda necesidad de cautela, el segundo riesgo procesal que se está actualizando. Y cuando ustedes analizan sus tres fracciones, evidentemente son sus factores de riesgo. ¿Cuándo nosotros podemos decir que existe un peligro de obstaculización del desarrollo de esta investigación? Pues cuando nosotros podemos visualizar que el imputado, es decir, que Alejandra, va a destruir, modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba. Dos, que puede influir para que coimputados, testigos, peritos informen falsamente o que se comporten de una manera distinta, ¿no? Reticente, como no lo harían con la normalidad, ¿no? Visualizamos que podemos inducir a alguien, al coimputado, ¿no? Que podemos sembrarle ahí una idea y que diga lo que nosotros queremos. Y por último, intimidar, amenazar, obstaculizar las labores de los servidores públicos, ¿no? Que nosotros tratemos de comprar su actividad a través de dádivas económicas o que los amenacemos con causarles algún daño para que no hagan el trabajo que ellos establecen y que es en apego a sus funciones. Ese es el segundo riesgo procesal, que decimos las medidas cautelares solo y exclusivamente son para riesgos procesales. El tercero y el último que nosotros vamos a visualizar, pues es el riesgo para la víctima, el ofendido, el testigo o alguien de la comunidad, que tienen establecido en el 170. De nueva cuenta, la literalidad del artículo 170, es decir, el renglón de introducción, es el riesgo procesal, es la necesidad de cautela. ¿Y cómo identificamos aquí estos factores de riesgo? Porque aquí no traen fracciones. Si ustedes observan, la parte final de este artículo del 170 establece que va a afectar que la integridad personal o está poniendo en riesgo su vida. Esas dos hipótesis fácticas de que afecte la integridad personal o que ponga en riesgo su vida es lo que le da vida a esta necesidad de cautela. El riesgo para la víctima, el ofendido, testigos o la comunidad. Recordando que siempre deben de tener el dato de prueba que acredite, pues evidentemente, estos grados de necesidad de cautela. Decíamos nosotros que cuando tenemos estos riesgos procesales, ya tenemos algunos catálogos, y digo algunos porque el Código Nacional y la Constitución manejan estos catálogos en donde nosotros vamos a visualizar estas causas de procedencia, ¿no? Y vamos a visualizar que nosotros tenemos pues un catálogo donde te dice, ojo, estos delitos ameritan prisión preventiva oficiosa porque los tenemos ya establecidos y los vamos a visualizar desde la fracción primera hasta evidentemente la fracción 17, ¿no? Donde nosotros vamos a visualizar que empieza la clasificación y que también serán considerados como delitos que van a meritar una prisión preventiva oficiosa en los códigos fiscales de la Federación, que ustedes los van a empezar a visualizar desde la fracción primera a la fracción tercera. Entonces nos hace un catálogo de los que te dice, ojo, ¿no? Aquí difícilmente vas a poder contrarrestar una prisión preventiva oficiosa porque estás hablando de un homicidio doloso, porque estás hablando de un genocidio, estás hablando de una violación, de traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje,
los que tienen en el artículo 142, tráfico de menores, la salud, abuso, violencia sexual, feminicidio, robo, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito y el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Y los fiscales que nosotros hemos visualizado. ¿Qué es lo que está pasando con estos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que están establecidos en el artículo 19 constitucional? Yo sé que muchos de ustedes han escuchado de, pues es que esa prisión preventiva oficiosa es inconvencional, ¿no? Es que no se debe de aplicar, es que es contraria a la Constitución. En realidad, no es tanto que solamente por el hecho que está en la Constitución resulta ser inconvencional. Si ustedes visualizan, nosotros tenemos que tomar esta correlación con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde en su artículo 9 les establece, a ver, 9.1, todo individuo tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales y nadie puede ser sometido a una detención o prisión arbitrarias, ¿no? Es decir, no podemos ser privados de nuestra libertad, salvo por causas fijadas ya por la ley y que estén con este arreglo al procedimiento. ¿Por qué decimos que es inconvencional? Porque cuando se hace la reforma de derechos humanos y visualizamos el artículo primero, párrafo segundo y tercero, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cuando nos dice en este artículo 19 constitucional que el Ministerio Público puede solicitar la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, porque estábamos hablando de esta sustracción, de esta obstaculización del procedimiento y de esta afectación a la víctima, lo que estamos visualizando es que si yo solamente en argumento solicito y digo, su señoría, solicito que se imponga prisión preventiva a Alejandra Zamorano García, toda vez que se encuentra dentro del artículo 19 constitucional, en correlación con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, su señoría, toda vez que se encuentra en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. ¿Y es cuánto? Y la mayoría de las audiencias lo que sucede es que se impone la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tasando la prisión preventiva. ¿Qué nos dice este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? No tiene que ser con arreglo, no tiene que ser justificado, no tiene que ser analizando estos riesgos procesales, no debe de ser la menos lesiva, no debemos de justificar que realmente se necesita esta imposición. Pues claro, pero lo que hacemos es atar de manos a los jueces y decir, bueno, pues ya dijeron que está con prisión preventiva oficiosa, pues ya ni siquiera entramos al análisis. No, como operadores jurídicos debemos de exigir que la medida cautelar sea impuesta por un riesgo procesal. Y ese riesgo procesal, mi cliente tiene derecho a escucharlo, tiene derecho a que se le presuma su inocencia, tiene derecho a que la gente del Ministerio Público justifique cuál es el riesgo procesal que se está actualizando. Porque si no se actualiza un riesgo procesal, no puede imponerme una medida cautelar. Él debe de justificar esta necesidad, no solamente porque pidamos la prisión preventiva oficiosa que está en un catálogo, sino que exhortemos a que el juzgador se pronuncie, pondere y analice los riesgos procesales que se están generando en la audiencia que estoy presente, en la audiencia que estoy solicitando esta impartición de justicia, para que nosotros podamos tener como órganos de defensa el derecho de poder contradecir la petición que se está haciendo. Es decir, su señoría, el agente del Ministerio Público no está haciendo su trabajo, no está siendo un operador técnico jurídico que esté garantizando el debido proceso. Porque ha habido ocasiones en que aún el agente del Ministerio Público ni siquiera se pronuncia, se le fue en la audiencia por alguna situación y el juez establece, pero como estamos en presencia de un delito de prisión preventiva oficiosa, pues le vamos a poner la prisión. Y que no en estas generalidades que estábamos viendo decía que no podía imponer una más lesiva de máxima intervención que la que pedía el Ministerio Público. El Ministerio Público no pidió nada y entonces yo tengo la oportunidad de decir, no, su señoría, no procede la prisión preventiva oficiosa. Si me explico, visualizamos también esta situación de decir, cuando yo solicito una
no impartición o imposición de una medida cautelar, es porque yo voy a justificar que no se están actualizando estos riesgos procesales. Y de esta hipótesis que veíamos de su señoría se solicita la imposición de medida cautelar con fundamento en los artículos del 153 al 182 del Código Nacional de Procedimientos Penales en correlación con el 19. Vamos a dejarle hasta ahí la fundamentación. Su señoría, no se actualiza el riesgo procesal invocado por el agente del Ministerio Público. Y esto es así, su señoría, porque tomando en consideración, primeramente, que se está haciendo cargo de una sustracción del imputado, debemos establecer que la fracción primera y segunda ya hay un pronunciamiento de la Corte. Y esto es así, su señoría, porque tenemos los registros 2020-989 y 2018-459, en donde se establece que no es un factor determinante para considerar que va a haber una sustracción. Y entonces empiezo a justificar y decir, su señoría, por el contrario, esta persona, Alejandra, tiene un arraigo. Si bien es cierto, no es aquí en la ciudad de Pachuca, él lo tiene en Monterrey. Y ahí está su familia, ahí viven sus hijos, van a la escuela, trabaja ahí, tiene 45 años viviendo en el mismo lugar, es súper conocidísimo en Monterrey, ¿no? Es el jefe de barrio, o sea, estoy dando estas justificaciones y ojo, se las voy a acreditar con dato de prueba. Mire, tenemos la entrevista de su santa madrecita, ¿no? Que dice que es un ángel esta persona, pero no solo eso, tengo entrevistas de todos los colonos, tengo una constancia de residencia que me implica que tiene más de 45 años expedida por una presidencia municipal de ahí. Su señoría, tengo una constancia laboral que él lleva más de 25 años laborando en esa misma empresa, que tiene las prestaciones y que ha ido con una carrera profesional, ¿no? De esa carrera judicial que pueden tener ahí. Y entonces empiezo a justificar esto, ¿no? Si me voy para la fracción segunda, su señoría, la gente del Ministerio Público pasa por inadvertido que así como él ha invocado erróneamente que hay penas máximas, pues también tenemos penas mínimas, ¿no es cierto? Más aún, tenemos la presunción de inocencia y hasta este momento no tenemos una sentencia que nos diga que él es culpable. Está en probabilidad y la intención de este órgano de defensa es demostrar su inocencia. Por lo tanto, no puede ser un parámetro determinante para la imposición. De igual manera, su señoría, hacemos de su conocimiento que el comportamiento que tiene el imputado durante, después y en lo que va del procedimiento ha sido de sometimiento, porque se desprende del informe policial homologado y lo que estábamos visualizando, ¿no? Se desprende su señoría que él, en el momento que le dé el uso de la voz, hará el pronunciamiento con usted para pedir el voto de confianza y en donde lo que él alega es que se esclarezcan los hechos, que él no es el que participó. Me explico, me voy explicando en cómo vamos. Ya vimos el fiscal que va pues con todo, ¿no? Porque tienen el ejercicio de la acción penal, pero nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el debido proceso. ¿Recuerdan cuando decíamos que nosotros informamos, orientamos y patrocinamos? Ese es mi trabajo, ¿no? Visualizar por esto. Cuando visualizo la inobservancia de medidas cautelares y estos incumplimientos a citaciones y demás, pues yo tengo que visualizar que pregunté en la unidad de medidas cautelares y él no tiene registro alguno de imposición de medida cautelar. Visualicé en el expediente administrativo, en la carpeta de investigación, y no hay dato de prueba que haga presumir que él ha incumplido o que ha incumplido con una medida cautelar previa. Vean cómo se hace uno cargo desde el 1 hasta el 5. Aunque el 1 y el 2 no son determinantes para la imposición, me hago cargo de cada uno de los factores de riesgo, porque no debemos de dejar huecos, ambigüedades o espacios en donde demos la oportunidad que la contraparte se agarre de ahí para poder solicitar la imposición de las medidas cautelares. Por eso les digo que las medidas cautelares son un tema sumamente importante, porque son estas restricciones a nuestra libertad, restricciones que se van a aplicar a nuestro patrimonio y que pues evidentemente causan lesividad. Si yo les digo, le voy a solicitar una firma periódica semanal, Alejandra, eso no es tan lesivo para usted. Eso lo pensamos nosotros como operadores jurídicos, pero pregúntenle a Alejandra que cada semana va a tener que gastar recursos económicos para trasladarse e ir a firmar. Pregúntenle a Alejandra si le van a dar permiso de estar faltando al trabajo para acudir a estas firmas. Pregúntenle a Alejandra si no hay manera ni posibilidad de que se enferme para que falte a esa firma periódica. Más aún si nosotros permitimos la imposición de una garantía
porque recuerden que ya no hay fianzas ni nada, la garantía es para el riesgo procesal. No es tan gravoso, ¿no? No es tan gravoso, son 1,000 pesos los que te van a poner de garantía. Pregúntale a una persona que gana 20, 30 pesos diarios, ¿cuánto representa 1,000 pesos? ¿Sí me explico? Por eso es importante que ustedes analicen, uno, los riesgos procesales, dos, el factor de riesgo que actualiza ese riesgo procesal y tres, el dato de prueba que ustedes tienen para solicitar o contrarrestar una medida cautelar. Y como siempre, como operadores técnicos jurídicos, tenemos que fundar y motivar la petición. La manera más sencilla es hacer este checklist de solicitud, fundamento, hecho, dato de prueba y solicitud, para que ustedes en audiencia no se pierdan al momento de hacer una petición, porque júrenlo que en las audiencias, híjole, los nervios son nuestro hermano mayor que está ahí al lado de nosotros y que cuando te dicen en qué artículo, y entonces tú empiezas, espéreme, y si tienes a alguien al lado, ¿qué artículo? ¿Qué me dijo? Es complicado estar en una audiencia, ¿no? Por eso repetimos lo que dijimos al inicio. El éxito de una audiencia, de una petición, del acto procesal que estás desarrollando no es otra cosa que preparación, preparación y preparación. Debes conocer tu carpeta de investigación, debes conocer a tu imputado, el alcance que se tiene, debes de visualizar hasta dónde él puede llegar, porque nosotros podemos solicitarle la imposición de un tratamiento de desintoxicación por 6 meses. Pero tú lo ves que realmente es una persona farmacodependiente que difícilmente va a dejar estas sustancias, estos 6 meses que para nosotros no son gravosos, que no resultan ser tan lesivos, para él lo es todo. 2 días y no les va a aguantar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Mal informándolo, mal orientándolo y mal representándolo, porque sabemos que eso no puede ser. ¿Me explico? Porque no la va a cumplir. Tenemos que visualizar eso, aparte de parámetros para visualizar la imposición o no de la medida cautelar. Voy a cortar hasta aquí, que me parece que son las generalidades de una medida cautelar, que vimos el fundamento, vimos más o menos cómo se solicita, vimos la estructura de las necesidades de cautela, los factores de riesgo, diferencias con medidas de protección y providencias precautorias. Visualizamos que no solamente tenemos la Constitución y Código Nacional, sino tenemos estos tratados internacionales, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, que nos van a ayudar a nosotros a poder exigirles a nuestros jueces, de conformidad con el primero constitucional, párrafo segundo y tercero, que se pronuncien de esta convencionalidad, de esta amplitud de protección a los derechos humanos, para que si yo tengo algo que es más favorable para la persona que estoy representando, pues sea aplicable, ¿no? Y que es importante llevar una metodología de solicitudes ante la gente del Ministerio Público, ante el juez de control, ante la autoridad a la que nosotros nos estemos pronunciando. ¿Por qué les digo esto? Porque esta pirámide argumentativa, que es con esto con lo que voy a finalizar, estos pasos de solicitud, fundamento, hecho, dato de prueba y reiterar la solicitud, no solamente les va a servir para la materia penal, o la materia civil, o la materia laboral o familiar. Esta pirámide les ayuda para hacer cualquier petición. Y les pongo un ejemplito bien rápido, ¿no? Si ustedes quieren que su mamá los deje ir a la disco, o que les dé dinero, o que les regale un carro, y les dice su mamá, ah, sí, pues mira, Francisco, si tú quieres ir a la disco, vas a tener que recoger tu cuarto y vas a tener que lavarme los trastes durante un mes. Si tú lo haces, va, te dejo ir. Ok, mamá. Francisco lava los trastes, recoge su recámara y dice, se llegó el momento, ¿no? Estamos ahorita en el 9 de mayo, hoy es la pachanga y quiero irme. ¿Cómo le pediría a su mamá? Fíjense cómo la pirámide argumentativa aplica para esto. Solicitud. Obvio no le van a decir solicitud, fundamento, hecho, sino vean cómo aplican los 5 factores que vimos. Mamá, te solicito que hoy es 9, me tengo que ir a la fiesta. Recuerda que tú dijiste hace un mes que si yo lavaba y recogía mi recámara y que si hacía todos mis quehaceres, es más, si hasta sacaba yo 10, me dejabas ir a este evento que es tan importante para mí. Te digo, mamá, que es el hecho el que voy a desglosar, te digo, mamá, que durante un mes has visto mi recámara limpia, he recogido todo, saqué buenas notas en la escuela,
he ganado el derecho de ir a este curso. Mira, es más, mira, mami, tengo mis manos todas callosas de que lavé los trastes durante un mes, ¿no es cierto? Tú has visualizado, he posteado mis fotos en Facebook de que he tenido mi recámara limpia, por lo tanto, mami, pues tengo derecho a ir. Fíjate cómo ahí está la pirámide argumentativa en algo que es social. ¿Qué pasaría si su mamá, como resulta ser en algunos y muchos de los casos, te dice, yo soy la mamá y no vas? ¿Qué va a pasar en el ámbito jurídico cuando tú ya analizaste este checklist y te dice un juez que no comparte tu criterio? Sabes que vas a tener una etapa recursiva porque lo analizaste, porque buscaste el fundamento, porque analizaste que ese hecho se subsume en la norma que tú estabas visualizando y que tienes los datos de prueba. Te vas a ir a una etapa recursiva porque estás seguro de lo que pediste. ¿Qué pasaría en el ámbito de tu mamá? ¿Le creerían a su mamá de nueva cuenta cuando le hagan una petición? Ya no, ¿verdad? Dice Francisco, no le creería. Claro, perdemos esta credibilidad, ¿no es cierto? Para la siguiente no nos van a creer y es lo mismo que pasa con los operadores jurídicos. Cuando tú pides algo que no es viable, cuando dilatas las audiencias, cuando dilatas los procedimientos, vas perdiendo esta credibilidad. Ahí viene la abogada que no estudia, ahí viene la abogada que hace peticiones que no tienen razón de ser, ahí viene la abogada que no estudia sus carpetas, ahí viene y ahí viene. ¿Sí me explico? Esta pirámide argumentativa para mí es de suma importancia para que nosotros podamos hacer estos argumentos o estas peticiones sólidas, viables y seguras, seguras de que tiene que proceder. Cuando tú haces un análisis de este checklist y dices, no encuentro el fundamento, ¿qué quiere decir? Que lo que estás pidiendo está mal y que tienes que reformular. Es que no encuentro dónde está el dato de prueba, pues lo que estás pidiendo está mal, porque no tienes los 5 elementos que van a justificar una petición. ¿Sí me explico? Con esto voy a parar para dar oportunidad a las preguntas, porque si no nos podemos seguir, pero pues es como una breve introducción a un tema tan importante que son las medidas cautelares, que son pues la verdad un acto procesal que nos genera lesividad, ¿no? A los que estamos por el órgano de defensa representando a los imputados, pues es como el acto más delicado que nosotros vemos porque lo que queremos es la libertad de nuestros clientes para que puedan seguir en el procedimiento, pero que pues si no los dejan en prisión es bastante gravoso. Y pues obviamente la responsabilidad de la gente del Ministerio Público, así como del asesor jurídico, de hacer buenos planteamientos para no permitir la impunidad en nuestro país, ¿no? Y esta transparencia de los actos jurídicos que nosotros estamos llevando. Espero que haya podido ser como muy clara y como muy concisa en este tema porque es como muy amplio, ¿no? Y tendríamos que estar haciendo ejercicios y demás. Y les voy a recomendar un libro que es de Ludwig Novando Ramón, que se llama Medidas Cautelares Así. Es de Ludwig Novando Ramón y me parece un libro súper fantástico, muy delgadito, les cuesta como 200 pesos, pero que les ayuda a ir visualizando estas especificidades de las medidas cautelares, ¿no? Lo que no pudimos hacer el día de hoy, de ir visualizando de esta fracción primera a la 14, en qué consiste, cuál es la finalidad, cuál es el objetivo de cada una de estas fracciones que están invocadas en nuestro Código Nacional, ¿no? Visualicemos esto, chicos, y pues quedó abierta, maestro Francisco, alguna pregunta o la indicación que ustedes me den. Silic, perdón, Silic, tenemos por aquí unas preguntas en el chat que para empezar nos dice Ed Robledo, ¿puede repetir de favor los registros de las tesis del arraigo? Ok, cuando ustedes están hablando de sustracción del 168, para la fracción primera, Ed Robledo, que le mando un saludote, no lo puedo ver en pantalla, pero él es un abogado de San Luis Potosí que es muy renombrado y que le mando un saludo y le agradezco, maestro, que esté aquí en esta transmisión. Es la 2020-989. Repito, para la fracción primera es la 2020-989. Y para la fracción segunda de este artículo 168 es la 2018-459. Repito, 2018-459. Esos son los registros para que ustedes los puedan consultar y verifiquen esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Ok, muchas gracias. Después tenemos otra pregunta de Francisco Castañeda que nos comenta, ¿qué opinión le merecen como tal los instrumentos que emiten las unidades de medidas cautelares en cuanto a la valoración de riesgos procesales,
opiniones técnicas, informes de negativa o informes por falta de fuentes de información. ¿Creen que son utilizadas en su totalidad dentro de la audiencia por las partes procesales? Gracias y saludos a la doctora Alejandra. Francisco, nosotros debemos de visualizar que este registro o este informe que emite la unidad de medidas cautelares, pues es preliminar, ¿no? Que a veces nosotros podemos verificar que a las 2 de la mañana que nos hablaron porque hay un detenido, pues este supervisor tiene que ir a corroborar la información y tiene que llegar a tiempo para dárnosla a los operadores jurídicos. En algunas ocasiones podemos verificar que son completos estos reportes de la unidad de medidas cautelares. En algunos otros podemos visualizar que carecemos de este reporte de la unidad de medidas cautelares, ¿no? Que dice, no pude cotejar ninguna información. Creo que lo importante aquí es que como operadores jurídicos visualicemos el contenido de estos reportes y que nosotros visualicemos que la información que está virtiendo nuestro representado y que fue cotejada o no, nos va a incidir o nos va a pegar en el riesgo procesal que va a ser invocado por el agente del Ministerio Público. Y pongo un ejemplo, quizás en el riesgo procesal que está invocando el agente del Ministerio Público, encuentra su soporte y dice, en el informe o en el reporte de la unidad de medidas cautelares se establece que Alejandra dijo que su marido, que podíamos comunicarnos con él, era Alejandro Lara Baños y que su teléfono era 24572. ¿Pero qué cree? Que ni existe Alejandro y que no lo pudimos localizar. ¿Qué debo de verificar yo? ¿Por qué dijiste eso, Alejandra? Licenciado, es que estaba yo tan nerviosa que me equivoqué del número telefónico. O sea, sí es mi marido, o sea, Alejandro Lara, pero me equivoqué en el número telefónico. ¿Qué debo yo de visualizar y anticipar? Que la gente del Ministerio Público lo va a invocar y que obviamente me va a pegar para el riesgo procesal porque voy a decir, está mintiendo, ¿no? ¿Cómo podemos darle un voto de confianza a alguien que está mintiendo? Yo tengo que justificarlo y decir, su señoría, debemos de entender. Acuérdense que los jueces resuelven con principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicos. Y yo puedo invocar y decir, su señoría, los principios de la lógica y de la experiencia nos establecen que una persona cuando ha sido detenida está nerviosa, se enfrenta a algo que no conoce y es claro y manifiesto que pudo dar un teléfono erróneo. Sin embargo, su señoría, aquí de viva voz y bajo protesta de decir verdad, mi cliente refiere que el número efectivo es este, el cual, si usted concede un receso de 5 minutos, puede ser corroborado. Es más, su señoría, aquí atrás está el esposo, que trae su credencial del lector y que se llama Alejandro Lara, ¿no? Y que si usted llama, van a verificar que es su teléfono. Es decir, Francisco, nosotros debemos de ser tan técnicos y prestar atención a cada detalle que viene, porque como digo, podemos tener un informe de la unidad de medidas cautelares, como no podemos tener un informe, ¿no es cierto? Cuando no se tiene este informe de la unidad de medidas cautelares o que no pudieron corroborar la información que está dando el imputado, ¿a quién le va a costar trabajo? A la gente del Ministerio Público, a la Fiscalía, porque es su base para establecer que existe un riesgo procesal, que hay factores de riesgo y que tiene datos de prueba en específico. Y entonces debemos de prestar mucha atención a lo que nos está invocando la Fiscalía. ¿Por qué? Porque recuerden que conforme al 29 del Código Nacional de Procedimientos Penales hay actos urgentes y no podemos detener los plazos. Y entonces tenemos que jugar con lo que tengamos. A ver, dime, cuando ustedes asesoran y le informan al imputado sus derechos que tienen el 113 del Código Nacional, le preguntan absolutamente todo. A ver, dime cómo pasó, cómo te llamas, con quién puedo contactarme, qué fue lo que le dijiste a la unidad de medidas cautelares. Generalmente siempre esperamos entrar nosotros primero para informarles que va a entrar personal de la unidad de medidas cautelares, que todo lo que le diga pues sea verdad, que si no se acuerda de algo mejor no se lo refiera en vez de que dé datos erróneos, ¿no? Porque después nos va a costar un poquito más de trabajo. Visualizar si podemos llevar al momento de la imposición de la medida cautelar a alguien como un testigo de prueba para que pueda declarar en la audiencia. Es decir, jugamos con muchos factores, Francisco Castañeda. Pero respecto de tu pregunta, me parece que el trabajo que hacen los supervisores de la unidad de medidas cautelares es extraordinario. Trabajamos a la par con ellos porque ellos son los primeros que nos avisan, Lic, su imputado ya no vino a firmar, ¿eh? Y ahí está uno sufriendo y le hablas al imputado, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Lic, no tuve dinero para ir. Ok, uno ya visualiza que vas a solicitar una audiencia para justificar ese incumplimiento. Lic,
ya va a terminar su imputado. Es decir, debemos de llevar como la fiesta en paz con la unidad de medidas cautelares, porque es un órgano que es autónomo, que es imparcial y que nos va a servir a nosotros para poder corroborar todas estas informaciones. Depende de cómo esté la hipótesis fáctica que ustedes estén desarrollando para decir, este es un buen reporte de la unidad de medidas cautelares, este me lo hicieron como con -2, ¿no? A este le faltó esto. Lo importante es que vean, el reporte de la unidad de medidas cautelares es solo un parámetro de referencia para la imposición de la medida. Solo es un parámetro, es decir, es un dato de prueba que nos va a servir para tomar ponderación de la imposición. Lo importante está en el riesgo procesal y en el factor de riesgo. Que esto que estamos invocando tenga un dato de prueba objetivo, que muchas veces sale de la carpeta de investigación, de lo que ustedes lograron investigar en estas 72 o 144 horas y su cliente optó por estos plazos, ¿no? No sé si con eso, Francisco, resuelvo tu pregunta que me acabas de hacer. Ok, Lick, muchas gracias. Ya si nos comparte algo más el licenciado Francisco Castañeda, pues se lo haremos saber. Yo tengo Vale. por aquí una pregunta también que me hizo bastante interesante. El arraigo toma una gran importancia en las medidas cautelares, ya que, bueno, no sé, hay personas que viven abajo de un puente y cómo les podemos fincar este domicilio, cómo podríamos hacerle para determinar este domicilio. ¿Se acuerdan que nosotros, por ejemplo, acá en Pachuca teníamos unas personas que, no sé si coincidirán conmigo, algunos conocíamos a El Cuatanas, o la señora que vendía los mazapanes, ¿no? Que ya eran conocidos, que decíamos, siempre está esa señora vendiendo mazapanes ahí cerca de la Horrera. Está la señora que siempre anda gritando en la Plaza Juárez. Está el Cuatanas que siempre anda por Guerrero. Aún cuando nosotros podemos visualizar que el arraigo, es decir, no tienen un asiento, una casa, un domicilio en específico donde nosotros los podamos ubicar, eso no es un factor preponderante para nosotros establecer un factor de riesgo determinante para la imposición de la medida cautelar. ¿Qué es lo que podemos decir? Su señoría, él puede ser ubicado en estos domicilios. Es más, él se compromete a estar presente en todas las requisiciones que les hagan, ¿no? Y hablando de estas personas que viven en la calle. O puedo yo decir, pues acaba de rentar el domicilio y pues este es el domicilio que le está dando. Él se compromete en este momento a decir, aquí es donde me van a encontrar. He tenido asesorados que son personas de la calle, que han sido teporochitos, ¿no? Que son personas que pues ya tienen una farmacodependencia muy grave y que sabes que no los puedes ubicar, pero aún ellos tienen estos domicilios. Mi puente es el que está abajo de X lugar, ¿no? O mi núcleo o donde yo me reúno con estas personas es en esta situación. Y nosotros debemos de pelear por esta circunstancia, por decir su señoría, independientemente de que no cuente con un arraigo domiciliar de una casa, ¿no? Que viva en un departamento, eso no es impedimento para darle un voto de confianza a él. Está aquí frente a usted. Él se está comprometiendo. Él sabe que si miente, que si no cumple con esta disposición, está poniendo en riesgo muchísimas cosas. Y eso es lo que nosotros debemos de visualizar, ¿eh? Si nosotros nos comprometemos a algo de estas medidas cautelares, si mi cliente las incumple, olvídense, perdimos el voto de confianza del órgano jurisdiccional. Yo creo, Francisco, que lo que tendríamos que ver con estas personas es si las podemos ubicar específicamente en esta circunstancia, ¿no? O sea, si es abajo de un puente, si tienen sus cartones siempre que los ponen, ¿no? A las afueras de un Oxxo que ya están ubicados, si la sociedad en general los ubicamos, porque claro que ubicamos a estas personas que están, y generalmente los que viven en situaciones de calle, pues no son los que generan los delitos, son aquellos que ya son farmacodependientes y que buscan una entrada o un recurso para poder seguir con este consumo de sustancias. Recordemos que este 168 les establece el arraigo que tenga en el lugar donde debe de ser juzgado. El lugar donde debe ser juzgado es Hidalgo, ¿no? O es Pachuca. Pachuca está grandísimo. No te dice en el lugar donde tiene el domicilio el juzgado, donde se va a llevar a cabo la audiencia. Dice en el lugar donde deba ser juzgado. Y en correlación
con el registro que nosotros vimos. Creo que eso nos sirve a nosotros para jugar con la solicitud de que no se aplique la medida cautelar. Recuerden que empezaría con la solicitud. Su señoría se solicita que no se imponga la medida cautelar invocada por el agente del Ministerio Público, toda vez que resulta ser desproporcional y no resulta ser idónea y es de mayor lesividad para mi cliente. Esto con fundamento en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En atención, su señoría, que uno de los parámetros que establece la Fiscalía, que es el arraigo, que es por donde le van a dar a Francisco porque dicen que no hay arraigo, tomemos en consideración, su señoría, que debemos hacer una interpretación restrictiva, el lugar donde debe ser juzgado. No establece un domicilio en específico. Si nos vamos al lugar, pues es todo Pachuca, su señoría, y él puede tener una identificación que es abajo del puente de la Federal 2, ¿no? Ubicado en fulanito de tal. Él conoce el alcance de lo que se está solicitando. Y obviamente platicamos con nuestro asesorado para cuando le dé el uso de la voz, él diga, pues no tengo recursos económicos, no hay un lugar. Su señoría, si usted me da la oportunidad de mandarme a algún albergue, pues yo voy a estar ahí en el albergue en el tiempo que usted quiera. No hay esa posibilidad, su señoría, yo solamente vivo debajo de ese puente. Ahí me pueden encontrar, ahí voy a estar y conozco que si no estoy disponible para las acciones o requerimientos de la autoridad, inmediatamente puedo perder mi libertad. ¿Sí me explico? O sea, es jugar con los argumentos y ver con lo que nosotros podemos tener. No den por cierto todo lo que está en la carpeta, investiguen ustedes y visualicen cómo la información que ustedes tienen le puede beneficiar al imputado. Siempre hay algo de donde hacer algún pronunciamiento. No sé si eso resuelva tu pregunta, Francisco. Claro que sí, Lick. Por último, le tengo una pregunta que es si las medidas cautelares en nuestro país le parecen eficientes. Mira, yo ahí lo dejaría como abierto porque las audiencias, depende del lado en el que tú estés, visualizarás la justicia. No es lo mismo estar como víctima, no es lo mismo ser el Ministerio Público, no es lo mismo ser el asesor jurídico y mucho menos es lo mismo ser el imputado o ser un órgano de defensa. Me parece que las necesidades de cautela son bien establecidas, que lo importante es la justificación que se haga y el visualizar el debido proceso y que los actos jurídicos de la procuración y la impartición de justicia sean transparentes, tanto para los operadores, para los sujetos de quien es el proceso y para la sociedad en general, ¿no? Que mande un mensaje y que diga, aguas, ¿no? Si tú haces este delito y te invocan una sustracción o si quieres afectar a la víctima y demás, serán impuestos. Me parece que si le preguntásemos a la gente del Ministerio Público si son pertinentes, nos va a decir, claro, que sí son fabulosas, ¿no? Porque, pues, ante estos riesgos procesales, pues tenemos a bastantitos en prisión, ¿no es cierto? Si nos preguntan en muchas ocasiones a los órganos de defensa, no estamos de acuerdo con la viabilidad de estas medidas cautelares, porque no compartimos a veces los criterios ni del juzgador ni del agente del Ministerio Público, ¿no? Creemos que visualizamos o que tomamos otra ponderación u otro parámetro para la imposición de esta medida cautelar. Que ojo, el que nos pongan una medida cautelar no quiere decir que con esa me voy a quedar durante todo el procedimiento. Podemos tener una audiencia de revisión de medida cautelar en donde si cambia la circunstancia que le da origen a la medida cautelar, yo puedo acudir cuantas veces sea a solicitar la revocación, modificación o sustitución de esa medida cautelar, ¿no? Me parece que sería muy atrevido de mi parte decir, no, no son buenas las medidas cautelar, o parecería también atrevido decir, sí, sí son buenas, ¿no? Me parece que depende de la posición que tengamos en el procedimiento que estemos llevando, en el resultado que nosotros veamos y visualizar esta objetividad y lealtad que tenemos los operadores jurídicos. A veces estamos de acuerdo y decimos, ok, me parece que la firma periódica mensualmente es acorde, no resulta tan lesiva, estoy de acuerdo con el Ministerio Público, nada que manifestar, su señoría, ¿no? Porque hay audiencias también que son muy objetivas y que pues no peleamos por pelear. Acuérdense, solamente cuando detectamos algo que está faltando de esta pirámide argumentativa. No quiero ser tan atrevida, ¿no? Me parece que lo dejo a criterio de cada uno de cómo se desenvuelva en la audiencia y el beneficio o el perjuicio que haya obtenido en la carpeta de investigación o en el asunto que esté ponderando ahí.
resultados buenos, hay resultados malos y hay resultados que tienes que pelear para esta modificación, ¿no? Es decir, creo que mi criterio era el correcto y vamos a modificarla y hemos tenido éxitos en algunas modificaciones de las medidas cautelares. Y recuerden, se me estaba pasando, hay una excepción para la imposición de las medidas cautelares, ¿no? En el sentido de la prisión. Las mujeres embarazadas, las personas mayores de 70 años y los que tienen enfermedades graves pueden estar en es como una prisión domiciliar, ¿no? Es el resguardo domiciliar que nosotros visualizamos, pero esto es en sus excepciones. Esta excepción de la que les estoy hablando la tienen en el 166 de su Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que, pues, estas personas de 70 años, las mujeres embarazadas o los que tienen una enfermedad, entrarán en ponderación del juez respecto de estas medidas, ¿no? Y que me parece importante recalcar y visualizar en este sentido, ¿no? Sí, Muchas gracias. Francisco. Sí, muchas gracias, Lick. Bueno, nos gustaría que nos diera algunas recomendaciones para los jóvenes abogados que van a iniciar en esta carrera del derecho, o más enfocado al derecho penal, que sabemos que es una de las materias más difíciles que hay actualmente en nuestro país. Yo les quiero decir y les exhorto a que se sigan preparando, a que si aún ustedes son estudiantes, acudan a una institución a practicar, a aprender, a reafirmar los conocimientos que están teniendo en la escuela. Recuerden que esto es de preparación, preparación y preparación y de aprovechar el tiempo que nosotros tenemos. Tenemos que estar practicando todo lo que nosotros visualizamos. Cuando ustedes están practicando lo que están viendo en la escuela es mucho más sencillo. Lean. Una de las recomendaciones que yo les hago y que a veces cuando iniciamos la carrera decimos, qué flojera me da leer. No, van a ver que a la postre el leer les va a abrir muchísimas puertas, les va a abrir la mentalidad, les va a hacer visualizar diferentes puntos de vista para hacer estos pronunciamientos y para defender a las personas que depositan su confianza en nosotros. Y que cuando llegan con ustedes o lleguen con ustedes cuando terminen su carrera, ustedes tendrán en sus manos sus propiedades, su seguridad, esa seguridad que tiene la persona de decir, mi abogado está preparado, ¿no? Tengamos ética profesional, prepárense chicos, disfruten la carrera, de verdad la especialidad que ustedes quieran de la rama del derecho, en este caso penal, ámenla, disfrútenla, porque si ustedes no la disfrutan y no se apasionan, no van a disfrutar la carrera, estarán visualizando cuánto ingreso puedo tener, cuánto estoy dejando de percibir, cuánto voy a cobrar, y esa no es la finalidad. Cuando ustedes aman y se apasionan de la carrera, lo demás viene por añadidura, ¿no? Y les empiezan a hablar y les empiezan a caer clientes, oiga y le pregunto esto, oiga y lo otro, y van a ver los resultados cuando ustedes defiendan a sus clientes de aquellas horas que pasé leyendo, aquellas horas que yo estuve estudiando mientras otros estaban en fiesta, hoy me permitieron tener a una persona en libertad. Hoy me permitieron que no le impusieran una medida cautelar muy gravosa. Hoy me permitió hacer una solicitud de acceso a la justicia, de una procuración de justicia, donde salió lo que yo tenía que hacer, lo que yo tenía planeado y lo que se debía de hacer. Cuando ustedes empiecen a tener esas vivencias, esos éxitos, esos logros, van a empezar a amar la carrera. Quizá ahorita cuando estamos en la carrera, pues nos encanta el estudiar, el que la familia diga, pregúntale a Francisco, él es el que todo se lo sabe, ¿no es cierto? Pero realmente como abogados en formación que son ustedes, tienen muchísima responsabilidad, chicos, muchísima, porque cuando salen ya son abogados, ya son competencia y van a ver que la vida laboral es bien complicada. Y mucho más cuando ya tienes que defender los derechos de otra persona que está confiando en ti. Y que dónde está nuestra credibilidad, dónde está nuestra ética profesional y los valores que tenemos como persona. Lo engaño como que sé desarrollar el sistema, o venga, está conmigo porque yo sé lo que tengo que hacer en la audiencia. Yo lo voy a defender y esto es lo que yo le voy a hacer. Le informo sus derechos y le doy mi orientación. Así está su carpeta y esto es lo que vamos a hacer. La recomendación, Francisco, es lean media hora, lo que ustedes quieran, de cualquier libro de derecho. Con media hora que lean diario, van a ver que van a ir agarrándole el gusto a la lectura. Y cuando les regalen un libro, yo no lo creía cuando empecé en esto de la carrera, que me regalaban un libro y yo decía, ay,
no hay otra cosa que me regalen. Y ahora pregúntenme, lo que más amo es que me regalen libros, ¿no? Porque digo, necesito seguir conociendo. Yo soy como Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Diario hay que aprender algo, diario hay que practicar algo, diario hay, y no creamos que lo sabemos todo. No hay abogado que lo sepamos todo. ¿Me explico? Siempre hay que consultar, siempre va a haber alguien que sepa más que tú, que le vaya mejor que tú, pero demos nuestro mayor esfuerzo. Creo que con eso estaríamos en paz, disfrutando nuestra carrera y siendo dignos representantes de la carrera de Derecho y del sistema que nos está tocando vivir. Esa era otra de mis preguntas, Lee. ¿Qué recomienda más usted leer? ¿Libros o jurisprudencias o en su caso las sentencias? Todo, Francisco, todo les funciona a ustedes. Los criterios de la Corte son orientadores para que nosotros visualicemos por dónde nos vamos a ir, si son de aplicación obligatoria o me sirven para generar algún argumento viable, ¿no? Si nosotros vemos los libros, que es doctrina, nos va a ayudar a visualizar aquellos expertos del derecho, los puntos de vista, criterios que tienen y compartiremos algunos y otros no nos parecerán, porque a veces compramos libros que dices, oh, está bien difícil de leer, ¿no? Este está muy complicado para mí. Y encuentras uno más chiquito que amas, ¿no? Visualizarlo. Y como este de medidas cautelares de Ludwig Obando, que digo, está fantástico, así es como lo quiero yo, sencillito, ¿no? La doctrina también nos ayuda muchísimo y las sentencias, ni qué les digo, nos ayudan súper, 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 hasta el súper, ¿no? Porque tienen los considerandos, que son los razonamientos de los que nos imparten justicia, es ir conociendo los criterios de los jueces, cómo consideraron, cómo ponderaron, cómo valoraron este medio de prueba, visualizo, lo ponderó así y el resultado fue este. Nos ayuda muchísimo. Hay sentencias que son imperdibles para los abogados, la de Rosendo Radilla Pacheco, la de Campo Algodonero, la del 912 varios, que nos ayudan a visualizar a nosotros qué está pasando en nuestro país, de dónde están naciendo estas reformas que se han dado desde 2008, 10, 11, las que han venido cambiando todo nuestro sistema, por qué se cambió nuestra constitución y empezamos a leer, no solamente leer, vean videos también que son muy buenos de YouTube. Yo soy fan de algunos de ellos, como de la doctora Erika Bardales Lascano, que tiene cápsulas en YouTube que a mí me parecen excelentes. Me parecen también las de la doctora Verónica Román Quirós. Me parecen también las de el juez Malagón. Me parecen también buenas las de USAID México. Me parecen buenas también las de la doctora Carla Prat, que son fragmentos. O sea, véanlos en YouTube, así como les gusta el Facebook y estar en TikTok y eso. Vean en YouTube este tipo de audiencias que les llevan algunas 5 minutitos, algunas son ponencias de 1 hora, algunas son y algunas son, donde van a visualizar que quizás tienes, por ejemplo, una perspectiva de la ilicitud y la ilegalidad de la prueba y escuchas a un ponente y dices, ay, no había caído en este punto, lo voy a ahondar y lo voy a supervisar, ya me quedó más claro, lo voy a aplicar yo en un caso que yo tenga. Ay, mira, me gustó. Hasta las películas le sirven, Francisco. Yo hay una película que me gusta y hay una frase que dice, la justicia no puede estar supeditada al capricho del imputado. Yo dije, no, se oye muy bien. La apliqué en un caso que yo tuve frente a un juez, donde dije, su señoría, la justicia no puede estar supeditada al capricho. Yo lo puse al revés, de la víctima, porque el tiempo que está pasando es un tiempo en perjuicio de mi cliente, está privado de su libertad, hasta en tanto la víctima considere o no celebrar una salida. Vean cómo todo le sirve. Sentencias, películas, YouTube, libros, que tú estés platicando con alguien que sepa un poquito más de derecho que tú, de la experiencia que tienen abogados en otras audiencias. Todo eso les va a servir, chicos. Eh, cada día aprendemos algo nuevo, cada día hay algo que descubrir, cada día hay algo que ponderar, cada día hay algo que poner en práctica. Y todo esto que nosotros hacemos, uno, es por amor al derecho, porque nos sentimos plenos con la carrera, pero esto radica en algo bien importante, que es el debido respeto y el debido proceso de los clientes que están solicitando nuestros servicios, ¿no? No sé si con eso como los oriente un poquito a esto de la lectura, Francisco. Claro que sí, Lick.
Por último, nos gustaría que nos comentara o nos diera su opinión acerca de la violencia actual que está viviendo el país, esta ola de violencia que estamos viviendo. Y esto de la violencia, la verdad es que es un poquito complicado. Nosotros hemos de visualizar que esta violencia nosotros la visualizamos como el uso intencional de esta fuerza que nosotros hacemos o de este poder físico que nosotros tenemos. Muchas veces lo dejamos esto en la violencia. Sin embargo, chicos, recordemos que tenemos muchos tipos de violencia, ¿no? Tenemos violencia doméstica que ocurre con las personas que comparten estos lazos de parentesco, ¿no? Que podemos visualizar que hay agresiones dentro de la familia, que sería el núcleo que mayor protección nos debería de dar. Esta violencia social que ocurre en las afueras de nuestros domicilios, la violencia económica que nosotros tenemos, violencia interpersonal, autoinfligida, colectiva. Tenemos muchísimos tipos de violencia, pero me parece que lo que debemos de recobrar los seres humanos son los valores, la creencia de la familia, del respeto al prójimo, ¿no? Yo no sé, algunos serán católicos, otros ateos, lo que sea, pero ¿qué es lo que dice uno de los mandamientos? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Si aplicáramos esa frase tan sencillita, no veríamos hoy los levantones de las chicas que todos estamos aterrorizados con ese tema. No veríamos los asesinatos que y hoy aparecieron 3 muertos y hoy, donde nos preguntamos qué está pasando con nosotros. Estamos perdiendo la humanidad, estamos perdiendo esa sensibilidad. Decimos malamente en algunos dichos que la verdad yo no estoy de acuerdo. Pues más vale que lloren en tu casa que en la mía. ¿Y por qué no cambia la forma de pensar? ¿Qué necesidad hay de llorar? ¿Por qué tenemos que llorar? ¿Por qué no llegamos a una solución? ¿Por qué no dialogamos? ¿No? ¿Por qué no? Mi marido siempre dice, a ver, hay que dialogar. Si dialogando no resolvemos las cosas, entonces sí, ya echamos guante, ¿no? Terminamos resolviéndolo con el diálogo. Yo creo que la violencia hoy en día en México nos está destruyendo como país y como mundo entero. Y porque estamos perdiendo esa sensibilidad de seres humanos, estamos perdiendo nuestros valores. Realmente estamos perdiendo un respeto a la vida, a la seguridad de las personas, a su libertad sexual. Yo sí creo que recuperando esos valores cambiaría esta tasa de violencia que nosotros tenemos. Y evidentemente no solo eso, sino hay muchísimos factores que inciden para esto de la violencia, ¿no? El acceso económico que tienen muchísimas familias, el acceso a la justicia que tenemos los operadores jurídicos, el nivel de educación, las circunstancias en donde vives, ¿no? Donde dicen, pues licenciada, ¿qué esperaba? Pues vivo acá en el barrio, gano tanto, mi papá está en la casa. O sea, vamos haciendo algo común de lo que no es. Pregúntenle a todos los familiares que van al centro de reinserción social. Para ellos es algo habitual. Su papá, su abuelito, su tío han estado en el centro de reinserción social. Pues llevemos al hijo a visitarlo. ¿Por qué les enseñamos? Porque nosotros cuando somos niños somos una masita moldeable, ¿no es cierto? Aprendemos del ejemplo, aprendemos de lo que nos dicen los mayores y entonces yo estoy aprendiendo eso. Como adulto, ¿qué responsabilidad tengo con la niñez, con las futuras generaciones? Inculcarles valores, ¿no es cierto? Y a veces cuando tú educas a tus hijos o a los familiares con el respeto y demás,